Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Cosentyx works for me. Ask your doctor about Cosentyx. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 23 de febrero. Como es costumbre, grabo para usted el lunes 24 y hay algo importante en este día que comentaré más adelante. Es un tema internacional, pero déjeme empezar primero con los datos económicos. En general, las tres cosas que vamos a platicar hoy, la economía mexicana, el tema internacional y el asunto político mexicano, todos son en realidad parte de un proceso que no termina y vamos a sonar repetitivos porque hay varias cosas que ya hemos platicado en semanas anteriores, pero pues es lo que hay, esto es lo que está ocurriendo, se va deteriorando el entorno en los tres ámbitos que acabo de comentar, pero ninguno llega a una conclusión todavía y probablemente no lo hagan en un rato. Pero pues es lo que tenemos que ir revisando. Decía yo, en la cuestión económica, INEGI publicó los datos ya del PIB en su versión preliminar. Había publicado hace 3 semanas, un mes, el dato oportuno, que es una aproximación. El dato preliminar ya es un dato más trabajado, pero se queda con ese carácter durante varios trimestres. Conforme va saliendo información, se van corrigiendo cifras. Y esto es particularmente relevante en un cálculo que es el que ahora utilizamos con más frecuencia, que se llama el dato desestacionalizado. Esto es un nombre feo, pero se refiere a quitarle a la información económica fenómenos que tienen recurrencia periódica. Por ejemplo, en ciertos meses ocurren gastos especiales de la población. La gente compra más cosas entre noviembre y diciembre para los regalos de fin de año. En mayo es cuando más se gasta en electrodomésticos y celulares para regalarle a las mamás. Ese mismo mes, por el calor, es cuando más cerveza se toma en el sureste de México, etcétera. Hay un montón de fenómenos que ocurren con periodicidad y que pues hay que compararlos contra ellos mismos. Un caso que afecta bastante el cálculo en algunos meses es Semana Santa, que a veces cae en marzo, a veces cae en abril, y ese ajuste pues es relevante para estudiar esos meses en particular. Entonces se hace un procedimiento estadístico para quitar estos eventos, que en el caso de 2024 incluyen también un día adicional que tuvimos, fue año bisiesto. Entonces hay que quitar ese efecto. Y cuando se hace este cálculo, INEGI nos dice, crecimos durante 2024 1.2%.
Si no hace uno ese ajuste, el crecimiento es casi 1,5%, pero haciendo el ajuste es 1,2, que creo que es la forma que debemos utilizar para pues el comportamiento de la economía de manera comparable en todos los momentos. Este crecimiento, como usted sabe, pues es muy bajo. El último trimestre del año fue negativo. Yo tengo la impresión que ese comportamiento negativo continúa durante este primer trimestre del año y eso pues nos llevaría a tener ya 6 meses de contracción. Sin embargo, a la hora de revisar los datos con más detalle, no solo del Producto Interno Bruto, sino del Índice Global de Actividad Económica, que no es exactamente lo mismo, pero permite una aproximación mensual. El PIB se publica cada 3 meses, el índice global se publica cada mes. A la hora de ver la comparación de estas dos variables, encontramos que la caída no empezó en octubre, como yo estaba diciendo aquí varias veces. En realidad la caída empieza desde agosto. Julio es el mes de mayor crecimiento en la economía mexicana durante el año pasado y de ahí ¡fum!, se nos viene para abajo. Creo que esto nos ayuda a confirmar lo que ya habíamos dicho varias veces. Hubo una burbuja de ingresos para que los mexicanos estuvieran muy contentos y votaran como tenían que votar. Esa burbuja se construyó mediante 2 mecanismos. Uno fue el reparto de dinero, como usted sabe, muy notorio en las cifras porque hay un brinco espectacular en el mes de febrero, que es cuando se entregaron 2 bimestres adicionales a la población, porque pues como arrancaba el proceso electoral no podía haber entrega de política social. Entonces adelantaron y la gente tuvo un montón de dinero en febrero. Se nota el brinco de febrero y luego vuelve a haber un brinco en julio. La combinación de estos dos es lo que hace que julio quede como el mes de mayor crecimiento. El otro mecanismo con el cual se promovió esta burbuja de ingresos fueron los incrementos al salario mínimo, que ya hemos platicado, han sido demasiado grandes y ya están costando a la planta productiva. El salario mínimo era un indicador muy rezagado, nadie le hacía ya mucho caso, y durante el gobierno de Peña Nieto decidieron quitarle al salario mínimo todas las cosas que se habían construido sobre él. Muchos contratos de arrendamiento estaban asociados al salario mínimo. Entonces, un aumento al mínimo iba a generar un problema en la economía en su conjunto. Entonces había que quitar eso y lo fueron quitando durante un tiempo para en 2017 hacer un primer incremento más importante en el salario mínimo. Una cosa que no se notaba yo en esa época, lo comenté, lo escribí también en el periódico, y decía yo, duplíquenlo. Pueden duplicar el salario mínimo y no va a pasar nada, porque prácticamente nadie gana menos de 2 salarios mínimos en México. Eso era cierto en 2016. Usted no conseguía trabajadores por el salario mínimo. Todos los que estaban en el sector formal ganaban 2 salarios mínimos para arriba. Entonces, si uno duplicaba, pues resolvía de golpe el asunto y ya luego había que moverse bajo una lógica más asociada a la productividad y al comportamiento de la economía. Es decir, a la inflación, al crecimiento, lo que usted quiera. No quisieron hacerlo así, lo hicieron por montoncitos, y el tema es que se alcanza a duplicar el salario mínimo de 2016 más o menos a mediados del 22, de manera que ya para 2023 no debía haberse hecho un incremento grande. Sí lo hicieron. Y para 2024 todavía menos, pero era el año electoral, así que otra vez le pegaron. Y esos 2 incrementos ya fueron, en mi opinión, en contra de las empresas que tuvieron que ajustar como se pudo. Muchas no lo lograron y tuvieron que empezar a contratar menos personas o incluso despedirlas. Y eso es lo que se percibe en la gran caída de generación de empleo durante 2023 finales y sobre todo en 2024. Ya al cierre del 24, lo platicamos aquí, la generación de empleo rondaba 1% anual, que es ya una cantidad que podemos asociar con una recesión.
Todas las recesiones que hemos tenido en este siglo XXI ocurren cuando el empleo, su crecimiento, empieza a caer por debajo del 1%, como es el caso actual. Entonces, pues los datos nos confirman que estamos en un proceso de recesión económica, hasta ahorita relativamente suave, puede profundizarse, en parte por el tema de construcción, que ya también lo platicamos aquí en su momento. Pusieron datos ficticios los de la Secretaría de la Defensa en la construcción del Tren Maya. Como eso ya terminó, pues ahora el desplome es espectacular y esto pues va a pesarle a las cifras. Pero aún si quita uno eso, en general la economía se ha ido frenando y esto, pues insisto, creo que continúa durante este trimestre. Si este año 2025 se pareciera al primer año de López Obrador, 2019, pues uno podría esperar una caída de más o menos 2 puntos en el crecimiento. Si arrancamos en 1.2, pues esos 2 puntos ya nos llevan a terreno negativo. Entonces probablemente tengamos en este año datos de crecimiento rondando el 0 o tal vez negativos. Banco de México ya corrigió su estimación y dice, pues creceremos 0.6% este año. Traían una estimación de 1.2, ya le bajaron a la mitad y yo creo que le van a volver a bajar. Los colegas que son encuestados por el banco y por el Banco Nacional de México, las dos encuestas que tenemos, bajaron ya su estimación, pero todavía no conocían el dato que apareció el viernes, así que creo que van a bajar todavía más en el futuro próximo. Entonces, en términos económicos, continúa este proceso de deterioro que ya habíamos platicado. En términos internacionales, el deterioro me parece a mí todavía más grave. El señor Donald Trump está actuando de una manera, pues, fácilmente asociable a la bajeza moral que sabemos que tiene y, pues, ha llegado a la conclusión de que Ucrania tiene que rendirse, porque, pues, ellos fueron los que empezaron la guerra, dice. No es que Rusia haya invadido a Ucrania hoy, exactamente hace 3 años. Esa es la referencia al día de hoy que le mencionaba. Se cumplen exactamente 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Este último país solicitó a Naciones Unidas una declaración en contra de la invasión. Se votó el día de hoy y Estados Unidos votó en contra de esa resolución. Estados Unidos votó junto con Rusia en contra de la resolución, porque durante la semana ya empezaron a presionar a organismos internacionales para que no califiquen a Rusia como el país agresor, sino a Ucrania. Esto, insisto, me parece de una bajeza moral solo asociable a una persona como el señor Trump. Ya había intentado hace unos días que Ucrania aceptara la mediación de Estados Unidos y pues pagara el apoyo militar que Estados Unidos le ha brindado, que Trump estima en $500 mil millones. Es absolutamente falso. No existió nunca una cantidad de ese tamaño. Estados Unidos ha apoyado a Ucrania con menos dinero del que ha puesto la Unión Europea. Lo hicieron esencialmente enviando material bélico que compran ahí mismo en Estados Unidos, material bélico que Estados Unidos no usa y pues que le permite generar empleos y actividad económica en su propio país. Por eso este tipo de ayuda rara vez se cobra. Bueno, pues la fue a cobrar Trump. Y dijo, pues me van a pagar con derechos a perpetuidad para la extracción de tierras raras en ciertas regiones de Ucrania en donde existen este tipo de minerales y también acceso a perpetuidad a los puertos de Ucrania. Yo insisto, no hay manera de calificar esto. Como el señor Zelensky le dijo que no, entonces pues cambió la idea y dijo, bueno, entonces Ucrania es el agresor y vamos a buscar una solución a la guerra, pues que consistirá en que Ucrania se rinda y entregue el territorio. Esto es un problema realmente serio. La Unión Europea por fin parece haber entendido que no puede confiar en Estados Unidos. Si tradicionalmente Estados Unidos solo tiene intereses, ahora los intereses no son de Estados Unidos, son de Donald Trump. Y esto es un problemón. Entonces la Unión Europea tiene que actuar y para esa actuación era muy importante lo que ocurriese en las elecciones que hubo ayer en Alemania.
había el riesgo del crecimiento de la que se llama Alternativa para Alemania, un partido ahí sí de extrema derecha. Esta frase se usa con mucha frecuencia de manera arbitraria, pero en este caso en particular sí lo es. Es un partido prácticamente de corte nacional socialista, nazi. No lo pueden decir así porque en Alemania eso es ilegal, es un crimen, pero esos son. Y pues han logrado un avance significativo en votos, en particular en la región que fue Alemania del Este, en donde la actividad económica es más baja, los salarios son más bajos y la gente está enojada. Hay una historia muy larga atrás de esto, pero bueno, ahí es donde ellos han crecido y se temía que lograran quedar en primera posición. No fue así, afortunadamente. Gana la Democracia Cristiana, la CDU, el partido que era de Angela Merkel, usted recordará. Ellos alcanzan 28 o 29% de los votos contra 20% de esta Alternativa para Alemania que le digo. Al ganar el primer lugar, pues tienen que construir una coalición. Pueden hacerlo con el Partido Socialdemócrata, que era el que estaba gobernando hasta ayer domingo, y con esa coalición pueden gobernar. Entonces, esto permitirá que Alemania pueda formar parte de una coalición amplia, muy probablemente con Francia, con Italia, con Polonia, que está muy interesado en ello, para defender a Ucrania y para defender a Europa frente a Rusia. Personas que intentan encontrarle lógica a lo que está pasando y que saben de esto, insisten en que lo que está haciendo Trump es una recreación de lo que hizo Nixon en los años 70 vía Kissinger, que fue romper la relación entre la Unión Soviética y China para aislar a la Unión Soviética como el gran enemigo. Entonces hoy estaría haciendo eso el señor Trump, rompiendo la relación entre China y Rusia al convertir a Rusia ya no en un enemigo y quedarse solo con China como el enemigo. Yo creo que están equivocados. Yo creo que le están viendo virtudes al señor Trump que no tiene. A mí me parece más esto parecido al famoso pacto Molotov-Ribbentrop que se firmó en 1939 entre Alemania y la Unión Soviética para entrar sin pleito entre ellos, mientras Alemania se peleaba con toda Europa, a cambio de repartirse Polonia. Y lo hicieron, se repartieron Polonia. Entonces, yo veo algo similar. Esto es una gran traición de Trump al orden que habíamos tenido, el orden global, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos se convierte en el país más poderoso del mundo, construye un sistema financiero que le beneficie a él, y esto es lo que está destruyendo Trump. Yo no creo que esto sea una buena idea, no creo que vayamos por buen camino, vamos a ver qué más pasa, pero sí me parece un alto nivel de riesgo. Y en ese contexto es donde hay que poner lo que está pasando con nosotros. Seguimos en este también deterioro del tema del crimen organizado. Ya habíamos platicado la semana pasada la declaración de los cárteles como organizaciones extranjeras terroristas. Me aclararon ustedes que cometí un error. El cártel del noreste no es propiamente derivación del Golfo, sino más bien de los Zetas. Honestamente no soy experto en ello, pero bueno, están incluidos todos estos entre los grupos calificados como organizaciones terroristas. En la semana, a lo mejor vio usted que el Mayo Zambada amenazó al gobierno mexicano de que si no lo logran repatriar para ser juzgado en México, pues va a hablar. Y la presidenta reaccionó de inmediato diciendo, sí, ahorita te traemos de regreso. Yo no veo que eso vaya a ocurrir, menos ahora que ya formalmente están declaradas organizaciones terroristas. El señor, quién sabe cómo llegó a Estados Unidos, pero no lo van a soltar, ¿eh? Entonces, esto va a generar más conflicto. Ya el señor Trump volvió a decir que México no está ayudando en serio en lo del crimen organizado. Vuelve a insistir en lo de los aranceles, lo de acero y aluminio parece que ya va. Vamos a ver qué otras cosas le suma. Va a estar enojado Trump por lo que está pasando en Europa y se va a querer desquitar. Yo ya le había dicho que mi interpretación es que Trump se está olvidando del mundo, quiere concentrarse en el hemisferio occidental, o sea, toda América, incluyendo Groenlandia, y aquí quiere gobernar a su antojo.
y eso implica doblegar a todos. Ya fue a negociar con Venezuela para que se les olvide lo de la democracia, a cambio de que hagan lo que él indique. Y me imagino que así va a tratar a la señora Sheinbaum y nos va a pasar a torcer a todos. Entonces, así está el escenario. Insisto, yo quisiera platicar otras cosas distintas, pero estos son los temas más importantes que continúan siéndolo, y en todos ellos lo único que percibo yo es este deterioro, esta marcha de la locura. Y no me queda más que pues seguirlos cubriendo y platicarlos con usted en la esperanza de que alguna de estas cosas empiece a mejorar en el futuro próximo, pero es pura esperanza, ¿eh? No hay razón para creerlo. De cualquier manera, ya sabe usted, aquí seguimos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.